Mi nombre es Lady Solano, para los que no me conocen. Puedes tomar asiento, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una unción, un poder que se pasea en este lugar. Porque cuando el pueblo de Dios se une, suceden cosas maravillosas. Cuando los pastores tiramos las barreras de denominaciones y nos unimos en el cuerpo de Cristo, suceden milagros y prodigios. Hay pastores aquí, hay pastores ahí, aquí al otro lado, por todo lado, y estamos unidos bajo la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso espero un milagro. Vuelve a ver a tu hermano hoy y dile: espero un milagro, porque Dios está rompiendo cadenas. ¿Sabes una cosa? Una vez iba Jesucristo pasando por una aldea junto con sus discípulos. Y miraron en Juan capítulo 9, miraron un hombre que era ciego. Y los discípulos le preguntaron al Señor: ¿quién pecó, él o sus padres, para que sea ciego? A lo que Cristo Jesús respondió: ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en esta tierra, para que el poder de Dios sea manifestado en este lugar. Sabes, amado hermano, que hay muchos ciegos. Hay muchos ciegos ciertamente espiritualmente. Hay demasiados ciegos que no logran ver el poder de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero tú y yo estamos testificando que Cristo Jesús es real, que Él es verdadero, que Él es santo, que Él cambia la vida de todo hombre. Jesucristo le dijo a ellos: esto es únicamente para que la gloria de Dios se manifieste. Pero ¿sabes por qué le preguntaron eso? Porque los rabíes que estaban ahí, los que eran de ese pueblo y de Jerusalén y de Judea, decían que ciertamente todas las personas que tenían problemas era por el castigo del pecado de los padres sobre los hijos. Ellos pensaban que toda persona que tenía algo terrible era por el pecado de sus padres, que los hijos heredaban el pecado de sus padres. Hay cientos de personas que ciertamente están llorando, están sufriendo, están pasando cosas tristes, cosas terribles, porque su padre es alcohólico o porque su madre no quiere nada con el Señor, o simplemente porque nunca le enseñaron el temor santo y reverente, y los hijos vienen y acarrean el pecado del padre. También ellos decían que no hay sufrimiento sin iniquidad. No hay sufrimiento sin iniquidad. Ciertamente nosotros muchas veces estamos sufriendo por una iniquidad. Sufrimos, lloramos. Ciertamente a veces es tanto el dolor que no vemos una puerta de salida, no sabemos por dónde salir, no encontramos dónde está la salida, y porque el problema es demasiado grande. Y pensamos: ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Pero ciertamente Dios siempre pone una puerta. Ellos decían que no hay muerte sin pecado. Y ciertamente todo aquel que no ha conocido a Cristo Jesús como Salvador está muerto en delitos y pecados. Ciertamente está muerto en delitos y pecados. Porque la palabra del Señor nos enseña que Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Y lo que Él vino a darnos fue vida, y vida en abundancia. Ciertamente Jesús vio muchos ciegos. Lo más increíble fue que a todos los sanó. A todos los sanó, porque era el Mesías y era una de las palabras proféticas que se iba a cumplir. El Mesías venía a abrir los ojos de los ciegos. El Mesías venía a abrir los ojos de los ciegos. Los ciegos, cuando oían que Cristo Jesús pasaban, unos gritaban, otros, a otro en especial lo trajeron. A él lo trajeron, a este ciego lo trajeron. Él no quería venir donde Cristo Jesús, pero lo trajeron. Lo trajo alguien que tenía fe. Y Cristo Jesús tomó a este ciego y se lo llevó de la mano, se lo llevó a otro lugar. Y cuando estaba en ese otro lugar, escupió sobre sus ojos y después se los limpió. Es el único ciego que Dios toca dos veces, que Jesucristo toca dos veces por la dureza de su corazón.
pero aún por la dureza de su corazón, Jesucristo viene y lo sana. Otros ciegos, amados hermanos, como Bartimeo, que oyó que iba pasando Jesús y empezó a gritarle: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ¿sabes qué? Este ciego ni siquiera Jesús lo tocó, porque cuando se levantó, tiró la capa. Él, desde que tiró la capa, dijo: ya tengo el milagro, ya soy sano, ya rompí las cadenas del pecado, ya rompí las cadenas de la enfermedad. Solo voy a ir, me voy a presentar delante de Jesús para que la gloria y la excelencia del poder sea de Dios, pero yo ya soy sano. Y así ciertamente fue. Amado, hay ciegos que unos han venido hoy aquí y puede ser que vengan gritando: Señor, hazme un milagro. Necesito un milagro con mi esposo, necesito un milagro con mi esposa, necesito un milagro con mis hijos, necesito un milagro. Alaban a Dios, glorifican a Dios, pero déjame decirte que el Señor está escuchando tu oración. Hay otros que han venido que quizás ya perdieron la esperanza y el Espíritu Santo te ha traído con una excusa de ver a 3 cantantes, pero el Espíritu Santo lo que quiere es que se quite la dureza de tu corazón y que entres a su presencia y que lo conozcas y que sepas quién es Él y quién es su poder grande, maravilloso y poderoso. El Espíritu Santo ha usado esto como una excusa para fortalecerte en tu fe, amado hermano. Hay muchos aquí que son como Bartimeo, que dicen: Señor, yo voy a ir a alabar y a bendecirte, pero decreto que el milagro es hecho, decreto que el milagro es hecho, decreto que mi hijo sale de las drogas, decreto que mi hijo sale del alcoholismo, decreto que mi hija te conoce y es una persona nueva. Ciertamente yo he visto todo esto. Hace unos años atrás, junto con mi hermana Valesca, conocimos un matrimonio y él era satanista. Él era satanista y me dijo mi hermana Valesca: vamos a evangelizarlo. Yo le dije: vamos a evangelizarlo. Cuando llegó la hora de ir a entrar a la casa del hermano, la hermana no pudo llegar por una u otra razón, pero ahí estaba yo solita, enfrente de la puerta del hermano que era satanista y de su esposa que sí era cristiana. Y yo dije: Dios mío, ¿qué hago? ¿Toco la puerta o me voy? ¿Qué hago? ¿Toco la puerta o me voy? Señor mío y Dios mío, yo vine solita. Una cosa es que se lo esté contando, otra cosa que es que usted estuviera en mis zapatos esperando ir a evangelizar a un satanista que está atrás de la puerta. Cuando se vuelve el Espíritu Santo y me dice: ¿por qué me dices que estás solita si yo estoy contigo? Toqué la puerta, entré. Cuando entré a esa casa, todo era negro. Los sofás eran negros, el piso era negro, la sala, las paredes eran negras, las cortinas eran negras, absolutamente todo era negro. Salió la hermana, la saludé, salieron las hijas, porque la hermana se iba con las hijas a la iglesia. Pero cuando me dice: viene a hablar con mi esposo, yo le dije: sí, vengo a evangelizar su esposo. Y cuando salió el esposo salió todo vestido de negro, con un saco negro por las rodillas, sus uñas pintadas de negro, venía totalmente vestido de negro y me dice: ¿qué quiere usted aquí? Como cuando hablan los demonios y le dicen a uno: ¿qué quieres? ¿Qué tienes conmigo? Y me volví yo y me acordé de la palabra de Dios. Dios pone la luz para alumbrar. Dios pone la luz para alumbrar. Y tú y yo somos luz. Y tú y yo somos sal de la tierra. Y tú y yo tenemos el poder para vencer las tinieblas más grandes que existen en este planeta. Y cuando llegué enfrente de él, me paré enfrente y le dije: ¿sabes qué? Vengo a hablarte de Cristo Jesús. Porque tú has logrado todo en la vida. Eres profesional, tienes casa, tienes esposa, tienes dinero, tienes todo, pero tu corazón está vacío. Eres triste, estás siempre llorando donde nadie te vea. Te sientes abandonado y te excusas atrás de ese traje negro para que nadie vea el dolor que hay en tu corazón. Pero Cristo Jesús sí ha visto el dolor que hay en tu corazón. Y hoy te digo: arrepiéntete, conviértete de tu pecado. Deja a Satanás y ven a Cristo Jesús, que es
el único que ama. Ese hombre cayó de rodillas y empezó a llorar y a llorar y a llorar y aceptó a Cristo Jesús como Salvador. El Dios que tú tienes no es cualquier Dios, es el Dios todopoderoso, es el Dios de tu ciudad, es el Dios de tu iglesia, es el Dios de Anaheim. Y hoy lo digo aquí delante de los principados y potestades: Jesucristo es dueño de Anaheim, es dueño de Orange County, es dueño de Los Ángeles, es dueño de Buena Par, es dueño de todo, porque Él dijo: mías son las almas. Alábalo, alábalo, porque Él es real, alábalo. Es que los demonios escuchen que hay un pueblo real, un pueblo que le cree, un pueblo que es luz en medio de las tinieblas. Oh, Rababay Kendrebequí Amaya. Estaba ministrando en la cárcel, amado hermano, de Chino. Estaba ministrando a las mujeres en la cárcel de Chino. Y llegó una mujer y me dice: necesito hablar con usted, pastora. Y le dije: claro que sí. Ella pesaba unas 300 libras y me dijo: no hay perdón de Dios para mí. No hay perdón de Dios para mí. Y le dije: ¿por qué me dices que no hay perdón de Dios para ti? Y me dice: mi esposo me abandonó y se fue. Yo empecé a drogarme. Hacía un mes había tenido a mi bebé. Tenía un bebé que pesaba 8 libras. 8 libras pesaba mi bebé. Véame a mí, me decía ella. Podía pesar unas 300 libras. Me dice: yo me drogué. Me enojé tanto con mi esposo que me había dejado, que se había ido. Y mi hijo era ver a mi esposo. Agarré mi bebé, lo puse en el sillón y vine y brinqué y me senté ahí. Me quedé sentada, sentí cuando lo estripé, sentí cuando lo maté. Agarré el celular y marqué el 911. Llamé al departamento de policía y les dije: he matado a mi bebé, vengan y me llevan. Cuando ella me dijo eso, yo quedé en shock. ¿Qué le dices tú a una persona que ha matado a su bebé? Que te vuelves y le dices a una persona que ha matado el fruto de su vientre. Y me quedé y le dije: Espíritu Santo, ¿qué le digo a esta mujer? Espíritu Santo, ¿qué le digo a esta mujer? Y el Espíritu Santo me susurró tan suave, pero tan suave en el oído, y me dijo: dile que su bebé está en mi presencia, y que si ella se humilla de su pecado, yo la recibo también, perdono su pecado, la lleno de amor, la sano y la levanto, porque yo soy el Dios todopoderoso, que aún estando en la cruz del Calvario, oré por los enemigos diciéndoles: perdona, Señor, porque no saben lo que hacen. Volví a ver a aquella mujer y le dije: ¿sabes qué? Tu bebé está en la presencia de Dios. Ahí está Él. Pero ahora tú eres la que tiene que venir y arrepentirse. Esa mujer cayó de rodillas y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y el Espíritu Santo la ministró, el Espíritu Santo la sanó y el Espíritu Santo la levantó. Y ahí está en la prisión de Chino. Ahora es una pastora que le sirve a Cristo Jesús dentro de las rejas. Ese es el Dios que quita toda ceguera espiritual. Ese es el Dios que quita la ceguera espiritual. Le quita la ceguera espiritual a los satanistas. Le quita la ceguera espiritual a las mujeres. Pero estaba en la prisión de Los Ángeles y ahí estaba predicando. Estaba en el 3er piso, en la cárcel central de Los Ángeles. Y estaban los de la Mara Salvatrucha y un montón más de otras pandillas. Estoy predicando ahí.